sí, como bien lo menciona Félix, muy buenas noches. Buenas noches, Alan, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a esta última clase, ¿sí? Hoy, la última clase del curso Asistente Administrativo. Tenemos un tema muy importante, gestión de documentos y archivos, ¿sí? Hemos visto en la clase anterior una antesala de cuáles son las plataformas, los sistemas, tanto webs como aplicaciones de escritorio, que nos pueden ayudar a gestionar mejor nuestras actividades, nuestras tareas, gestionar mejor nuestro tiempo. Y dentro de estas plataformas también hablamos de la nube, hablamos un poco de qué nubes hoy en día están presentes en el mercado y también presentes en el mundo administrativo, organizacional, y que de una u otra manera nosotros debemos estar al tanto o al día en cuanto a sus funcionalidades, a cómo se viene desarrollando en el mundo administrativo. Y hablábamos también de que en estas nubes nosotros vamos a utilizarlas constantemente para lo que es gestión de archivos. Antes nosotros gestionábamos archivos en físico, nosotros almacenábamos grandes cantidades de documentos, ¿verdad? Y es a raíz de la pandemia que el mundo digital fue avanzando. La incursión de la información digital, esta transición se aceleró con la pandemia. Nos dimos cuenta que era necesario tener la información de manera digital porque la digitalización de esta información nos permitía acceder a ella de manera remota. No era necesario tener el documento en físico para poder acceder a su contenido, muy necesario, como ustedes saben, en el contexto de la pandemia, ¿sí? El cual nos afectó a muchos. Es ahí que justamente esta incorporación de sistemas de almacenamiento en la nube, llámese Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure, etcétera, es necesario que nosotros como asistentes administrativos conozcamos cómo manejar esta información, esta gestión de archivos de manera digital, ¿sí? Sin perder la eficiencia en cuanto a su gestión y orden. Esa es la gestión de documentos y archivos. A eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Quiero que el día de hoy todos tengamos en mente esta estructuración en carpetas y archivos que debe tener un orden lógico, una secuencia, debe tener bien rotulados los nombres, debe estar almacenado de manera ordenada y de que se entienda a buenas y primeras cómo es que ha sido gestionado o anidado cómo se ha dado el anidamiento de carpetas por áreas, por función, por procedimiento, por proceso, etcétera, etcétera. Entonces, esto también quiero que ustedes lo trasladen a cómo está distribuida la organización de sus carpetas de archivos en su computadora personal y cómo está distribuida la información de sus carpetas y archivos en la computadora del trabajo para aquellos que ya trabajan. Cuéntenme, analicen un poco. ¿Tienen un orden? ¿Cómo ustedes lo ordenan? ¿Está por fecha? ¿Está quizás ordenado por nivel de prioridad? ¿Cómo han rotulado los nombres? ¿Hay quizás un estándar en el área de cómo gestionar estos documentos virtuales? ¿En tu organización has percibido que el área de TI conoce muy bien cómo gestionar los archivos? ¿Cada cuánto tiempo hacen el backup, la copia de seguridad del sistema? Todo ese mundo documental es el que vamos a tratar de analizar de pies a cabeza el día de hoy. Miren, parece algo fácil, no lo dudo, parece algo casi hasta intuitivo, ¿no? Todos manejamos archivos. Creo que aquí la gran mayoría tenemos una PC donde almacenamos distintos tipos de archivos de distinta índole de acuerdo a nuestro interés. Entonces, mantener un orden claro, mantener un orden bien establecido,
con un procedimiento, ¿por qué no? Concreto, sólido, siguiendo una técnica, un método, me va a ayudar a mí a mejorar mi productividad laboral. Está directamente relacionado con ello. ¿Por qué? Recuerden ustedes, en esta última clase vamos a enfocar lo que hemos visto desde el inicio. ¿Recuerdan ustedes nuestra clase introductoria? ¿Recuerdan ustedes que vimos cómo era la mañana de un asistente administrativo? Vimos a detalle cuántas funciones o tareas había ejecutado en un rango de 4 horas aproximadamente, en una mañana. Entonces, si ustedes recuerdan, casi en su mayoría, las funciones que uno va desarrollando están sí o sí vinculadas a gestión documental. La gestión documental va a formar parte de nuestro pan de cada día. Entonces sí es importante que tomemos conciencia de la importancia del orden que le otorgamos a nuestros documentos. Ok, si mi empresa, vamos a suponer, si mi empresa no tiene un área de TI bien estructurada, no hay un protocolo, un procedimiento de cómo realizar copias de seguridad, no hay un orden exacto, no se ha establecido cómo rotular los nombres de cada archivo, no hay nada de ello establecido, es mal indicio de, de probablemente una mm, deficiente gestión documental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar información sensible, es información confidencial. Es más, y si estás como asistente de gerencia aún mayor, el nivel de confidencialidad es alto y por ello demanda cuidado. Nosotros tenemos que desde el primer día, ¿sí? Ser conscientes de cuáles son las repercusiones que puede traer hacia mí una mala gestión documental. ¿Qué repercusiones, hasta qué instancia puede llegar un problema de esta índole? Penal, judicial, no lo sabemos, va a depender del caso. Pero de que tiene repercusión legal, sí. Y es importante saber también hasta qué punto es mi responsabilidad y hasta qué punto es responsabilidad de la empresa, ¿sí? Del representante legal de la empresa. Han habido situaciones, si es que hay alguno por aquí en recursos humanos, habrá que todos los días Sunafil reporta incidencias que se dan, lastimosamente se dan. Inclusive se ha visto necesario hacer más riguroso el contrato laboral e inclusive agregar cláusulas donde se especifique quién será el mediador legal frente a una disputa entre el empleador y el empleado. Entonces, no es necesariamente ficticio. Quizás es poco probable que no suceda. Yo sé que ustedes son ordenados. Ya vamos a ver a lo largo de la clase si es que logran ser conscientes y honestos y definir si verdaderamente llevan ya un orden o por el contrario consideran que hay cosas por mejorar. ¿Sí? Todo va a partir de, recuerden nuevamente lo conversado hoy en clase, todo parte de la toma de conciencia. Si tú eres consciente de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, vas a poder reconocer en ti mismo si estás dando tu 100% o no. Recuerden, este curso, ya siendo la última clase, depende en gran medida de ustedes, de cómo practiquen las técnicas y herramientas que hoy les voy a presentar. Es una clase teórica, sí, pero quiero que presten atención a los casos que les voy a mostrar. Todas las dudas, todas las consultas que surjan a partir de ello, levanten la mano o escríbanlo por el chat. ¿Sí? Este es el momento de absolver todas tus dudas. Sí, este es el momento de sacarte el clavo. Entonces, y si tienes una experiencia que ayude a enriquecer el entendimiento del tema, pues muchísimo mejor, ¿sí? Todo es bien recibido. Entonces, vamos a ir al grano. Miren, esto vamos a dejarlo para después porque quiero que veamos
desde ya la teoría. ¿Qué es la gestión documental? De acuerdo con González, en el 2015, lo define como un conjunto de normas técnicas y normas prácticas utilizadas para planear, dirigir y controlar. Miren, ¿a qué suena esto? ¿Alguien recuerda de qué formaba parte? Los leo por el chat. Yo sé que ustedes sí lo saben. Lo hemos visto, ¿sí? Guarda mucha lógica y es más, comparte ciertas fases de los 4 pilares de la administración. Entonces, sí, la gestión documental le compete a la gestión administrativa. Muy bien, Alan, excelente. La gestión documental está arraigada y va a ir de la mano siempre con la gestión administrativa. Entonces, no hay tarea, no hay función que no me den, que no esté relacionada a algún documento, un procedimiento, un manual, una matriz. Sí, es importante que yo conozca cuáles son todos los documentos de mi área, cuáles son todos los documentos que están vinculados a mis procesos. Si es el proceso de facturación y cobranzas, ok, ya tengo que tener mapeado cuáles son mis formatos, cuáles son mis informes, mi modelo de reporte, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo mapeado los documentos del área y mejor aún, vinculados al proceso al que corresponde, va a ser más fácil para mí acceder a estos documentos cuando se necesite. ¿Y a esto a qué va? Recuerden que más allá de cumplir tareas diarias, funciones, uno siempre va a estar supeditado a cualquier incidencia, llámese auditorías, llámese supervisiones inopinadas de ciertas entidades, sobre todo gubernamentales. Puede ser el Ministerio de Trabajo, puede ser el Ministerio del Medio Ambiente, ¿por qué no? Dependiendo del rubro. Aquí en Perú, INDECI, ¿sí? Defensa Civil, etcétera, etcétera. Entonces, nunca está de más estar al tanto de cómo tenemos organizada la gestión documental ante cualquier auditoría que se presenta. Créanme que se presenta en cualquier rubro que estén. Si no es una auditoría interna, es una auditoría externa. Entonces, yo tengo que saber en dónde están los documentos del año pasado, dónde están las actas, dónde están los permisos de funcionamiento, ante cualquier eventualidad, dónde está el libro de reclamaciones, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de el área donde ustedes se desempeñen, donde se quieran especializar, pero la atención al detalle con estos documentos no va a cambiar, va a ser la misma, porque es la misma necesidad. Entonces, uno debe tener todo a la mano. Y ahora vamos a ver con los casos por qué, ¿sí? Ya sabemos, la gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácticas utilizadas para planear, dirigir y controlar la producción de los documentos, la circulación de los mismos, su almacenamiento como su conservación, para luego una recuperación y establecer la disposición final de estos documentos, ¿sí? Entonces, este proceso incluye la clasificación, el registro, el trámite y el archivo de estos documentos, ¿sí? Es todo el proceso, ¿ok? ¿Por qué es importante esta gestión documental en la administración? Primero, y esto téngalo muy claro, por favor, y ya lo hemos dicho, permite acceso rápido a la información ante cualquier eventualidad, para cualquier contingencia, me va a ayudar. Me va a ayudar a tomar mejor decisiones en la gestión. Voy a tener la información de manera inmediata, voy a poder tener la data cerca, mis análisis, mis KPIs van a poder ser analizados y desarrollados de manera efectiva porque tengo toda mi información a la mano, tengo todo mapeado. Recuerden, estamos siempre emitiendo reportes, emitiendo informes, entonces yo tengo que levantar información. ¿Y cómo levantamos la información? Con los KPIs. Entonces, para yo poder alimentar las fórmulas
de mi KPI, ¿sí? De mis, sí, ¿por qué no? Fórmulas. Yo necesito tener toda la data que va a alimentar a estos KPIs, ¿ok? Entonces, me ayuda a tomar mejores decisiones. Claro está, si yo tengo una buena gestión documental, probablemente no voy a tener duplicados, no va a haber también elementos eliminados de manera errónea, y al no tener duplicados, no tener varias versiones de un mismo documento de manera innecesaria, voy a reducir costos de almacenamiento. Recuerden que vimos en la clase anterior, la nube cobra. Nos dan 14 gigas Google, perdón, 15 gigas Google, 18 gigas OneDrive, sí, entonces el almacenamiento cuesta. No duden que de acá en unos años el almacenamiento que nos ofrecen estas nubes gratuitas ya no sea suficiente. Si es más, si es que alguien no está ya pagando por almacenamiento en alguna nube, por algún servidor, quizás improvisado en casa, el almacenamiento digital con el tiempo va a ser muy bien cotizado, ¿sí? Si es que no lo es ya. Y por último, siguiendo un orden meticuloso, ¿por qué no? Sí, hay que decirlo, siguiendo un orden meticuloso, atento al detalle, evitando errores como pérdidas, duplicados o también filtración de información confidencial. Es un problema muy delicado, la verdad. Existe en Perú, en Latinoamérica, distintos problemas que involucran a trabajadores, ex empleadores y, ¿por qué no, una que otra entidad gubernamental? Entonces, hay que estar siempre precavidos, ¿sí? Siempre estar asegurando el cumplimiento normativo, legal, mantenernos actualizados, ¿sí? Mantenernos actualizados de cómo está la normativa laboral en mi país. Aquí en el Perú, en la Ley de Productividad Laboral, el TUO 728, que nos da la pauta, ¿sí? De cómo es que se maneja la legislación laboral peruana. En tu país, yo estoy segura que existe lo mismo. Y es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a dar cuenta que la manera en la cual me puede repercutir un problema de esta índole va a depender mucho de las condiciones contractuales que yo establecí con mi empleador, es decir, con la empresa con la que entré a trabajar. Y lo dicen, está en el contrato, y también a uno se nos informa sus términos, reglas y condiciones en el famoso RIT. ¿Quién me dice, por favor, qué es el RIT? ¿Han escuchado del RIT? ¿Alguien conoce qué es el RIT? RIT. Es así, me lo comentan. Si no, les digo. Es el reglamento interno de trabajo. Todas las empresas tienen una, ¿sí? Todas. Es como las normas de convivencia de la organización, ¿sí? Donde se especifican cuáles son los deberes y obligaciones del trabajador y cuáles son los deberes y obligaciones del empleador. Entonces, ahí inclusive se especificará cuáles son las sanciones frente a algún problema, daño o perjuicio que el trabajador tenga hacia la empresa, que el trabajador le produzca a la empresa algún daño y perjuicio. Y aquí justamente en este apartado de daño, perjuicio a la empresa por problemas de confidencialidad, está casi siempre vinculado a una mala gestión documental, ya sea que copiaste de manera errónea a una persona que no corresponde en un correo extremadamente confidencial, ya existen riesgos legales. Ahora, ¿cómo sé cuál va a ser el accionar? Si por A o B me ocurre, esperemos que no, pero si por A o B les ocurre, ¿cómo yo puedo anticipar cuál va a ser el accionar de la empresa? Pues fácil, recurro al RIT, recurro al Reglamento Interno de Trabajo. Ahí está cómo
es que se va a proceder en caso ustedes como trabajadores cometan una infracción o generen algún perjuicio a la empresa. Ahí está, y nos lo dan desde el primer día, nos lo entregan cuando uno firma su contrato laboral o en su defecto te dan el onboarding, ¿no? La famosa inducción a la empresa. Yo sé que casi nadie lo lee, pero yo les prevengo, con la experiencia que tengo en recursos humanos, les prevengo, lean el RIT. Siempre lean el RIT, conozcan hasta qué punto es tu responsabilidad ciertos problemas y hasta qué punto no. ¿Qué sucede si, no sé, se me pierde el celular del trabajo? ¿Qué sucede si me lo roban? ¿No? Todas esas cosas están en el RIT. Entonces, lean lo que firman, ¿sí? Otro consejo, espero por favor nunca se olviden, siempre lean bien lo que firman porque les puede jugar en contra, ¿sí? Si ya consignaste, si ya firmaste, ya no hay marcha atrás, ya es tu señal de conformidad y por más que indiques, ¿no? Que no leíste bien el documento o no sabías, no estabas al tanto, que lo desconocías, lastimosamente, legalmente hablando, como ya está tu firma, no te exime de cierta responsabilidad. Miren, esto lastimosamente ya entrando al campo de la legislación, puede que alguno de ustedes piense distinto, si bien es cierto, hay peculiaridades con las legislaciones, es que puede estar sujeta a interpretación, así que lo dejo a criterio de ustedes. Si consideran que hay algo ahí que pueda eximirlo de responsabilidad, genial, pero nunca está de más prevenir. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir que me sucedan estos errores que no son gratos? Seguir un proceso legal hoy en día es complicado, burocrático y costoso. Entonces, es mejor prevenir en vez que lamentar. ¿Cómo prevenimos? Fácil. Aprendiendo cómo gestionar la documentación, aprendiendo una técnica, aprendiendo un método y aplicándolo. ¿Por qué? Porque créanme que todo esto de aquí es justamente lo que quiere la empresa. La empresa siempre va a apuntar a esto. Entonces, si tú desarrollas competencias, habilidades, conoces cómo lograr la eficiencia a la que apunta la empresa, definitivamente la empresa te va a elegir. Te da una ventaja en la evaluación, ya hablando, a ver, como recursos humanos, ¿sí? Como recursos humanos. Miren, nosotros, cuando postulamos a una vacante de trabajo, estamos siendo evaluados de inicio a fin. ¿Cómo presentas tu CV? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo está redactado? Desde el CV ya es una primera impresión, ¿sí? Cómo está redactado tu CV, cómo está presentado, cómo redactas el correo, cómo respondes tus mensajes por WhatsApp, si es que el contacto es por WhatsApp, cómo respondes la llamada, ¿sí? Cómo, y obviamente cómo te desenvuelves en la entrevista, porque lo que quieren es, lo que buscamos los de recursos humanos es conocer tus habilidades, tus aptitudes, tus competencias. Entonces, si observamos una persona ordenada, con una buena redacción y además su currículum muestra que está avalado de manera certificada sus habilidades blandas, definitivamente les va a dar, nos da una ventaja frente a otro candidato. Es así como funciona, es una competencia de una u otra manera, pero aquí lo que va a sumar puntos es cuán bien tú te desenvuelvas en la entrevista y desde el primer contacto con el reclutador y cuán bien esté estructurado tu CV y cómo es que certificas tú dichos conocimientos, cómo tú certificas que lo que está en tu CV efectivamente tú lo tienes, ¿sí? Digamos que ustedes acceden a la certificación DTEC hoy, que francamente se los recomiendo. ¿Por qué? Porque ustedes, si logran poner en práctica todo lo aprendido en la clase del día de hoy, de una u otra manera, aunque sea en mayor o menor medida, voy a tener una ventaja competencial.
Sí, porque yo voy a tratar de ser consciente. Recuerden, el proceso educativo no se da si el estudiante es pasivo. Yo puedo hablar aquí 10 horas, si fuera posible, pero ni hablando 10 horas voy a lograr que ustedes mejoren su redacción. Es decir, ustedes tienen que escribir para que tengan buena redacción. Ustedes tienen que expresarse oralmente si quieren mejorar la forma en la cual se presentan ante una entrevista. Entonces, la práctica hace al maestro. Claro está, que si ustedes logran esta práctica y lo avalan con una certificación, van a tener el paquete completo que en su gran mayoría de veces es en que busca las empresas de hoy en día, porque la competencia es ardua, ¿sí? No somos los únicos apuntando hacia la eficiencia, somos la mayoría. Entonces, busca aquello que te haga resaltar, que te saque del mínimo común múltiplo, pero eso solo lo vas a poder forjar practicando y aprovechando esas oportunidades para poder mejorar tu formación profesional, ¿sí? Eso es lo que todos buscamos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver unos casos, ¿sí? Pero antes de ir a los casos, quiero saber, ¿hay alguna duda, hay alguna consulta? Por favor. De lo contrario, confírmeme con una mano arriba para continuar. Gracias, Alan. Gracias, Brian. Gracias, Aldo. Ujú. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, ejemplo uno. Aquí en Perú, todo lo que está vinculado a administración de tributos, finanzas, está vinculado a la SUNAT, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, aquí en Perú, ¿sí? Vinculado con el Ministerio de Economía y Finanzas aquí. Entonces, hagan una analogía si es que son de otro país, ¿sí? Porque este es un caso que vincula una auditoría tributaria. Una empresa mediana en Lima, aquí en Perú, fue multada por esta entidad, por SUNAT, porque no presentó correctamente las facturas electrónicas de los últimos 2 años. Me detengo, los que son del ámbito contable van a entender esto mejor y se van a dar cuenta que esta es una falta muy grave, ¿sí? No presentar, no rendir cuentas con las facturas a la SUNAT. El archivo digital, ¿qué pasó? ¿Por qué no se presentó correctamente estas facturas? Sucedió que el archivo digital estaba desorganizado, miren, con nombres incorrectos y duplicados. Esto impidió validar gastos deducibles y generó una multa, miren, del 20% del monto observado. Esto es un perjuicio a la empresa donde tú estés trabajando. Imagínense que imagínense la responsabilidad que va a tener el jefe y por lo tanto su equipo, el asistente administrativo, que de mala manera se han rotulado nombres incorrectos. Alan, el 20% de una UIT será. Sí, sí, sí. Miren, lo importante en este caso es el problema, la causa del problema, ¿sí? Errores que se pueden prevenir, ¿sí? No puede haber nombres incorrectos en gestión documental y menos en facturas. Si yo decido rotular el nombre por fecha, lo mantengo por fecha. Va a depender mucho cómo yo gestione mis documentos. Recuerden que es bastante información. Estamos hablando de los últimos 2 años. Significa que es un problema de gestión documental arrastrado por 2 años. ¿Qué nos dice esto como administradores? Que hay un problema en el control, ¿verdad? Recuerden el pilar administrativo, control. Justamente en el cuarto pilar, no ha habido control.
Si probablemente un asistente o dos cometieron el error, ese error se trasladó probablemente como efecto dominó hacia todo el área y prolongándose en 2 años ha generado un problema grave, porque estás haciéndole perder a la empresa 20% del monto observado, llámese UIT o cualquier tasa. Entonces, nos va a tener que generar consecuencias. Si yo fui un asistente administrativo de este equipo de trabajo del área a cargo de presentar, de rendir estas facturas, definitivamente voy a someterme a lo que diga el RIT, voy a someterme a lo que decida la empresa. Y si es que se considera que puede haber problemas de objetividad, se llama un árbitro. Se establecen ahora cláusulas donde de manera arbitraria se van a presentar ciertas entidades como observadores y van a tomar la decisión de quién es la responsabilidad. Entonces, no nos exime el ser asistentes administrativos de estar libres, no nos libera de la responsabilidad nuestro puesto. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan hasta dónde es su responsabilidad y hasta dónde es responsabilidad de la empresa. Y que cierto tipo de errores me puede traer consecuencias gravísimas. Porque aquí, obviamente, ¿qué va a hacer la empresa? Seamos claros. Nos va a despedir y va a haber causa. No va a ser un despido injustificado, va a estar muy justificado. Y a eso se le puede aunar como un problema adicional que al ser un monto económico el que está en juego, que es un monto fuerte, si así lo considera la empresa y si así está consignado en el reglamento interno de trabajo, podrían tomar parte de mi liquidación de beneficios sociales para compensar ese perjuicio ocasionado por mi error a la empresa, que es justamente el pago de esta mora, de esta tasa, de esta multa, ¿sí? Entonces, hay consecuencias, hay repercusiones. ¿Cuál es la lección? No basta con tener los documentos, deben estar bien organizados y accesibles. De lo contrario, va a haber problemas en el área. Veamos un segundo ejemplo. Vámonos ahora al rubro de la salud, ¿sí? Aquí en el Perú tenemos al Ministerio de Salud, que todos los países lo tenemos, ¿sí? Entonces, vayamos a la entidad gubernamental encargada de la salud pública. En este caso, en un centro de salud público, un paciente con diagnóstico oncológico perdió semanas de atención porque su historia clínica física fue mal archivada y colocada en el expediente de otro paciente. Error, que está mal archivado y colocado en el expediente de otro paciente. Miren, un mal archivo hace que un paciente oncológico en el cual el tiempo es oro pierda semanas de atención. Entonces, obviamente esto va a dar pie a una denuncia y miren ustedes, en este caso en particular, se dio también una sanción administrativa para el personal responsable del archivo. Es justamente lo que les menciono. No nos exime de responsabilidad. Tenemos que estar atentos. Por eso es que se habrán dado cuenta que una de las competencias que piden para nuestro perfil administrativo es justamente la capacidad de atención al detalle. Tenemos que estar atentos, siempre releer los documentos, verificar que los datos estén bien consignados. Si es posible, darle a mi jefe inmediato, a mi supervisor, a quien corresponda en la línea de mando, que lo revise. ¿Sí? De esta manera podemos prevenir errores grandes e incluso errores que pueden afectar la vida de otras personas, especialmente, claro, esto en el rubro de la salud, ¿sí? Involucra. Vamos a ver un tercer ejemplo. En este caso, vámonos al área de recursos humanos, ¿sí? En este caso, una constructora peruana recibió
una inspección de SUNAFIL. Me detengo. SUNAFIL es la entidad que supervisa por encargo del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Estamos hablando de un problema que involucra la legislación laboral del Ministerio de Trabajo. Y justamente esta entidad supervisó a esta constructora, una empresa constructora. ¿Qué sucedió? Que en la inspección, estas famosas auditorías, se percataron en la auditoría que el área de recursos humanos no tenía actualizados los contratos y las boletas de pago de varios trabajadores. Este es un problema grave. Inclusive está consignado textualmente dentro de la normativa del TUO 728, la Ley de Productividad Laboral aquí en el Perú. Entonces, sí o sí, hay obligaciones, sobre todo en este caso específico en recursos humanos, que tiene la empresa y quienes la ejecutan somos nosotros, los asistentes administrativos, en este caso de recursos humanos. Entonces, yo va a ser mi responsabilidad verificar que todos los trabajadores tengan su contrato firmado actualizado. Si ya venció y no tiene firmado uno nuevo, hay problemas. Lo que nos dicen, por ejemplo, en la legislación actual, es que si un trabajador permanece mucho tiempo fuera de un contrato y sigue yendo a trabajar, automáticamente pasa a ser un trabajador indeterminado, es decir, un trabajador con un contrato a plazo indeterminado. Y esto nos va a generar problemas porque si es un puesto que no amerita, pues ya genere un problema a la empresa, porque va a tener que contar con ese trabajador de manera indeterminada cuando quizás no lo necesita. Otra vez, ahí hay otro perjuicio hacia la empresa. Entonces, también lo de recursos humanos, tenemos implicación, puede desencadenar como consecuencia a nosotros un problema legal. Tenemos que tener toda la documentación que dictamina y obliga a la ley siempre al día. Igual con las boletas de pago, siempre mes a mes el trabajador tiene que recibir su boleta de pago, eso no es opcional. Inclusive, lo ideal es que tú lo tengas de vuelta ya con su firma, en señal de conformidad que el monto que le has pagado a fin de mes, quincenal o semanal, el trabajador está de acuerdo. No siempre se da, pero lo que sí o sí te va a obligar es que se lo des. Ya si él te lo devuelve firmado, queda a discreción del trabajador, pero lo importante es que tú a SUNAFIL, tú al Ministerio de Trabajo le des la prueba de que efectivamente tú sí le entregaste, que sí lo recibió. Entonces, tenemos que tener siempre en mente la legislación del área al cual me voy a especializar. Si es recursos humanos, la legislación laboral. Si es el área financiero, siempre al tanto de la legislación financiera, estar al tanto de la SBS, de cómo se está manejando la SUNAT, etcétera, etcétera. Entonces, no pensemos que el no conocer nos exime de responsabilidad, ¿sí? Tenemos que estar siempre al tanto, mantener siempre nuestros archivos actualizados y bien clasificados, evitando sanciones legales, ¿sí? Ejemplo número 4. Vámonos, disculpen, antes de ver el ejemplo número 4, Brian nos ha enviado una pregunta por el chat. Dice, cuando un trabajador acaba su contrato y no se le decide renovar, pero te comunican justo el mismo día que culmina, es algo malo. Gracias por tu pregunta, Brian. Voy a responder en función a la legislación peruana. Sí, amigos de otros países, disculpen, pero no puedo hablar de algo que no conozco, entonces voy a hablar desde mi contexto, en el contexto de ITEC. Y la empresa no está obligada, así por ley, no está obligada a avisarte con tiempo. Lastimosamente, a nosotros como trabajadores sí nos exigen, ¿no? Que debemos que avisar con 30 días de anticipación, si es que no es más, pero lo mínimo es 30, de que ya no vas a laborar, ya no vas a laborar, ya no vas a continuar trabajando, que ya no o que ya no vas a renovar tu contrato de trabajo. Entonces,
Lo mismo no ocurre con el empleador. Su forma de intervenir en este caso no está supeditada a un rango específico de tiempo de anticipación de aviso. Entonces, no. Lastimosamente, sí, he visto casos como esos. Eh, yo recomiendo, lo ideal es que avisen por lo menos 15 días antes, 2 semanas con anticipación, por un principio de empatía, ¿sí? Si nos toca estar en el lado de recursos humanos y nos toca ser asistentes de recursos humanos, por el principio de empatía, sí es importante avisar con anticipación. Y también avisar con anticipación a la persona que sí va a renovar, porque a veces sucede, y aquí les cuento una anécdota. Una trabajadora que juraba que iba a renovar, estaba muy contenta con el trabajo y me había manifestado su intención de renovar. Yo lo di por hecho como practicante, ¿no? Yo empezando y uno de los primeros errores que uno puede cometer es confiarse. Entonces, no demos nada por sentado. ¿Qué sucedió? Al ver que yo recién, con una semana de anticipación, porque lastimosamente, me acuerdo, mi jefa me pidió que le avise con ese tiempo, le indiqué que iba a renovar, me indicó ella como respuesta que no iba a renovar porque en vista que me demoré en confirmar la renovación, ya había buscado trabajo en otra empresa y la otra empresa le había dicho que sí y ya no iba a continuar con nosotros. Porque justamente en esa otra empresa le estaban dando algunas ventajas que aquí no. Y eso ya involucra temas de retención laboral. Si bien es cierto, parte de el error o la mala práctica de avisar con poco tiempo la renovación de un contrato, también parte de ya el área de retención del talento, ¿sí? Eso da pie a una fuga del personal. Y lo que no queremos es que se fugue el talento, que se fugue claro que sí, un buen trabajador. Lo que queremos es que se retenga y no debe haber pie a esos errores, ¿sí? Entonces, mucho ojo a aquellos que van al área de recursos humanos, es importante estar al tanto, ¿sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo en un estudio contable. Una contadora independiente no pudo presentar la declaración jurada anual de un cliente porque perdió el archivo de respaldo del libro de compras. Miren, este ya es un error controversial, porque lastimosamente existen problemas de almacenamiento en la nube que puede que a simple vista no parezca nuestra responsabilidad. Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta que aquí va a depender mucho de cómo es que esté estructurada el manejo de información en la gestión de archivos en la empresa. Mayormente es el área de TI, de tecnología de la información, quien está a cargo de velar por las copias de seguridad, por la gestión de usuarios y contraseñas en todos los sistemas y también computadoras o hardware que tenga la empresa. Entonces, muchas veces es esta área quien se encarga de velar por la copia de seguridad o el famoso backup de los archivos que están en la empresa. Entonces yo, como asistente, claro, voy a estar siempre supeditado a la indicación de TI, pero nunca está de más siempre. Si es que tu área, tu empresa ya tiene un área de TI, nunca está de más siempre darle seguimiento a las fechas en las cuales se tiene que dar las copias de seguridad, los respaldos, dónde están ubicados y poder conocer si es que efectivamente se está dando o no. De esa manera prevenimos un problema de índole mayor y de esa manera también estamos prevenidos frente a cualquier problema que pueda existir por pérdida de documentos. En este caso, la pérdida del archivo del respaldo del libro de compras, ¿sí? Este tipo de pérdidas se pueden prevenir realizando copias de seguridad, ya sea de manera automática o manual, como sea de la preferencia, pero es importante siempre tener un backup. Si la empresa donde estás trabajando, donde te vas a trabajar, no lo tiene, yo te sugiero realizar uno propio, ya sea con un disco duro externo o con un USB. Va a depender mucho de las posibilidades de la infraestructura, pero lo ideal es siempre tener un respaldo, sobre todo de información clave, información muy importante.
Quinto ejemplo, vámonos ahora a una municipalidad. Un ciudadano, sí, un ciudadano cualquiera, solicitó a la municipalidad información pública sobre gastos de una obra. Mucho ojo aquí los que están yendo a la administración pública. Siempre existe una ley, sí, que nosotros podemos acceder a la información pública de manera libre, sí, a través, claro, de un proceso documentario de una gestión administrativa. ¿Qué sucedió? La municipalidad se demoró más de lo previsto. Se demoró 60 días en responder porque los documentos estaban mal archivados. Nuevamente, problemas de archivo que generan demoras. Sí, es muy importante que ustedes tengan mapeado dónde está cada carpeta en su computadora, dónde está anidado cada archivo, a qué categoría o área pertenece. Y yo debo tener acceso a la información de manera rápida cuando se me lo solicite o cuando sea necesario. No debería ser difícil acceder. Entonces, vean ahora cómo lo tienen para poder mejorarlo. Porque esto pues generan sanciones nuevamente, multas, por en este caso la Autoridad Nacional de Transparencia, entidad gubernamental encargada de velar por el acceso a la información pública. Muy bien, por último, vamos a ver el caso de una empresa privada, ¿sí? Es una empresa de ingeniería. ¿Qué sucedió? El expediente técnico de la obra, porque es una empresa de ingeniería, fue eliminado accidentalmente de una computadora. Imagínense al asistente administrativo indicando que no puede recuperarlo, lo mandó a papelera de reciclaje y justo ayer se le ocurrió vaciar la papelera de reciclaje y ya no lo encuentra. Es un error accidental, sí, se puede dar. Entonces hay que tratar de evitar hacer acciones no controladas en la computadora. A veces uno presiona el teclado, sí, de manera accidental. Hay que tratar de siempre estar prevenidos, ¿no? Siempre al tanto de cualquier contingencia que se pudiera presentar y tratar de anticiparse a ello para que no ocurra. Entonces, sí, por más que uno alegue que no fue de manera intencional, no se exime de responsabilidad. Ahora, para colmo, en esta situación, no se contaba con el respaldo en la nube y tampoco existía una copia impresa del documento, es decir, fue eliminado por siempre de la faz de la Tierra. ¿Cuál es el problema? Los que han estado en esta área conocen que al ser un expediente técnico parte de una obra, esto va a generar pérdidas millonarias, porque al hablar de una obra civil, de ingeniería civil grande, un proyecto grande, no estamos hablando de miles, probablemente estamos hablando de millones. Entonces, una pérdida de esta magnitud causa que se retrase la entrega y para colmo se perdió la licitación pública. Los que estamos apuntando a la administración pública saben lo que es una licitación. Imagínense ahí el TDR bien armado todo el procedimiento, toda la orden del proceso, el expediente técnico, adjuntado bien con el TDR, pero si no se cuenta con lo básico, se pierde la licitación. Entonces, hay que siempre estar al tanto con que se dé el respaldo en la nube. A veces nos confiamos y no nos damos cuenta que quizás el almacenamiento está casi lleno o ya no hay espacio. Ya no solamente puedo tener problemas para recibir correos, sino que también corro el riesgo de que mis copias de seguridad automáticas no se den. Yo me confío y cuando me doy cuenta, no tengo la información, la última actualización de mi copia de seguridad y me va a generar retrasos. Sí, entonces hay que estar al tanto. Vamos a ver ahora el ciclo de vida de los documentos. Sí, podemos crearlos o podemos recepcionarlos. Con ellos ya en la mano, lo que vamos a hacer es procesarlos para distribuirlos donde corresponde y sean usados de la manera que conviene. Una vez ya empleados utilizados, se va a decidir si se archivan
o si se conservan o en su defecto se eliminan. Saben, quizás algunos, algunos no, que anteriormente se contaba con el 90% de información de manera física y existen grandes almacenes, almacenes logísticos diseñados especialmente para la conservación y preservación de documentación delicada. Y esto es costoso también, el mantenimiento de estos lugares de almacenamiento de documentación para evitar que se apolille, se honguee, se pierda la data ahí, es muy importante. Entonces, debemos nosotros también ser precavidos con el material que nos dan de la información. Y aquí un ejemplo, ¿sí? Quizás algunos de ustedes cuando han ido al banco les han dado un voucher en un papel tan fino, de un material tan especial, que cuando pasa cierto tiempo, el voucher se vuelve en blanco y la tinta se pierde, ¿sí? Si ese voucher era importante para un proceso, ya perdí el contenido. Si es este tipo de material que yo necesito conservar y sé que cada cierto tiempo la tinta se borra, va a meritar que yo, como buena precavida, le tome una foto o lo escanee y guarde una copia digital. Esas cosas parecen simples, parecen lógicas, pero a veces no siempre están a buenas y primeras en la mente. Entonces, hay que tomar la práctica de ir siempre anticipándonos a cualquier inconveniente que se pueda dar. Existen diversos tipos de documentos. Hay documentos administrativos, documentos contables, laborales, legales. Por ejemplo, un contrato laboral va a ser un documento legal y también un documento laboral. Una boleta de pago es un documento contable y también laboral. Entonces nos damos cuenta que ciertos documentos están vinculados a uno o más áreas de trabajo en la empresa, en la organización. A eso nos referíamos cuando analizábamos el organigrama y les decía que como áreas vamos a compartir ciertos procesos, ciertos procedimientos. Y aquí está, para muestra un botón. El área legal y el área probablemente de recursos humanos van a manejar la misma documentación, pero cada una lo va a necesitar para sus propios procesos internos. Pero al final son documentos que comparten dichas áreas. Entonces, sí, por eso es importante que la organización como tal sepa bien cómo rotular sus archivos, qué orden deben seguir, cuál es el formato, debe haber un formato unificado, una codificación exacta, o si es posible con un procedimiento o una normativa interna que lo avale. Entonces, sí es importante. Y para aquellos que están un poco más al tanto, sabrán que existe una certificación internacional llamada ISO, específicamente hablando, la norma de calidad, la ISO 9001, ¿sí? Es la certificación de calidad, la ISO 9001, lo pueden revisar. Y si ustedes chequean un poco de qué va, lo que busca justamente esta certificación de calidad es que todos los procesos internos de la organización sigan un orden lógico que asegure la eficiencia y los altos niveles de productividad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Establecen un modelo, un formato. Los que ya han trabajado me van a dar la razón. Existe ahí un formato predeterminado de cómo deben ser todos los documentos en una organización certificada por la ISO 9001. Les invito a revisar, porque la forma en la cual, la lógica con la cual establecen la codificación de sus archivos es muy eficiente. Apunta hacia una gestión de calidad y es un modelo a seguir. Si tu organización no está certificada con la ISO 9001, no te preocupes, puedes guiarte de estos principios. Y si por A o B la empresa ya tiene la certificación, probablemente en la inducción te van a explicar
¿Cuál es el procedimiento de gestión documental en tu área de trabajo y en toda la organización? Porque es un proceso estandarizado, horizontal, transversal, que me va a ayudar a mí a gestionar bien mis documentos y evitar justamente pérdidas o filtraciones. Ahora sí, técnicas. Vamos a ver cuáles son las técnicas para el archivo, tanto en físico o digital. Nuevamente, si ya tienes la ISO 9001, sigue las técnicas que ya sigue la 9001. Si no la tienes, si en tu empresa no la hay, puedes establecer un método alfabético, es decir, ordenándolo por letras del abecedario, por su orden en el abecedario, o ya sea utilizando el apellido, el nombre, la entidad, persona, etcétera. Tenemos el orden numérico, ¿sí? Ya sea por un código que tú le asignaste, como lo hace 9001, ya sea por el código que le asigna la 9001, por el código que tú le asignaste, o por el número en el ratio aleatorio que también se haya designado. Puede ser por el documento de identidad, si es que corresponde, o el RUC. Se puede dar también por orden cronológico, sobre todo en facturas, boletas, es muy conveniente, ¿sí? Va a depender de qué tipo de documento es también. El orden cronológico por fecha de creación, recepción o emisión. Orden geográfico, sobre todo con empresas multinacionales, transnacionales que tienen distintas sedes, ¿no? Se puede clasificar por lugar de origen, destino, etcétera. Y del método temático, ya esto de manera más libre, pero tiene que estar bien categorizado, bien rotulado, porque se debe clasificar por los temas que uno haya designado, categorías que ya se hayan establecido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver aquí. Vamos a borrar. Ujú, correcto. Muy bien. Por último, algunos tips que sí sería bueno seguir. Cuando uno descarga un archivo o esté trabajando con un archivo y nos toca establecer un nombre, procuremos que ese nombre sea claro, que sea entendible a buenas y primeras y sobre todo que vaya acorde con el contenido del texto, con el contenido del documento, ¿sí? Debe ser claro y debe especificar a qué va, porque nos ha sucedido asistentes que tienen todo acumulado en la carpeta de descargas o en su defecto, sus carpetas están mal archivadas, mal anidadas, e inclusive tienen la mala costumbre de descargar los documentos y dejar el nombre tal y cual se descarga, que muchas veces es un hash de números y caracteres especiales o letras que no me dan desde primera impresión una idea de qué trata ese documento. Entonces yo debo saber, solo con leyendo el rótulo, de qué trata ese documento. Entonces debemos ser claros en cómo los etiquetamos. Si se puede utilizar colores, mucho mejor. Google Drive lo permite, permite etiquetar los archivos por colores. No llenemos demasiado las carpetas. Si hay si existe un sobreanidamiento, hay demasiado que se pierde, ya uno pierde el orden lógico, la secuencia lógica, pues nos va a traer problemas, ¿sí? Y evitar eh, llenar estas carpetas, sobre todo con documentos que no corresponden a la categoría específica en la cual se está. No podemos tener documentos en distintas áreas o en distintas carpetas con el mismo o similar nombre. Nos va a traer duplicados y eso es una desventaja. Y por último, es recomendable, si es que tenemos documentos en físico, usar cajas, gavetas por categoría y utilizarlos por color. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la gestión documental? ¿Cuáles las ventajas de esta gestión digital, específicamente hablando de documentos? En primer lugar, como dijimos, es el acceso remoto. Puedo acceder desde cualquier lugar, puedo acceder a la información. Nuevamente, como dije, muy conveniente, sobre todo en el contexto de la pandemia, donde fue necesario acceder a esta documentación. Las ventajas que tenemos también es que podemos tener copias de seguridad de manera automática. Recuerden ustedes la clase anterior, hablábamos de que en Microsoft Office, el instalado en la PC, es
conveniente que uno esté atento y constantemente guardando el documento, ¿verdad? Ya que se puede perder la última actualización. La ventaja y la diferencia con su versión en la web de Microsoft Word o en su defecto de Google Docs es que este guardado se da de manera automática y también se guardaba de manera automática en la nube. Entonces, yo así aseguraba que la documentación no se pierda, ni se altere, ni se pierda la última actualización. Esa es una ventaja muy amplia que es importante conocerla. Si por A o B tienes la posibilidad de migrar tu trabajo en el software tradicional y mudarte a la web, tú puedes elegir qué herramienta te conviene más. Te conviene las herramientas de Microsoft, te conviene más las herramientas de Google. Claro está, y aquí hay un punto a considerar que a veces los documentos editados por Microsoft Word instalados en el Windows, cuando uno los carga a la nube y los quiere visualizar, suponiendo con Google Docs, hay algunos caracteres, algunas fuentes, algunas tipografías que no son compatibles. Entonces hay que también tener cuidado con los problemas de compatibilidad, ¿sí? Al igual que si tu empresa trabaja con Linux, el editor de documentos de Linux no va a ser el mismo al que trae por defecto Windows, que es Microsoft. Va a haber incompatibilidad de caracteres, la tipografía va a ser distinta, la serigrafía también, van a haber problemas en las fuentes. Entonces, si queremos evitar errores de ese tipo, entonces guardemos una congruencia entre qué tipo de software predeterminado deseo utilizar para mi gestión de documentos y cuál va a ser la versión en la web digital con la cual yo puedo tener una copia de seguridad. Y a su vez, la nube que yo elija o el respaldo o el lugar donde yo tenga almacenada mi documentación me debe permitir una búsqueda rápida. Debo yo poder acceder de manera rápida a esta documentación. Ya sabemos, ante cualquier contingencia, ante cualquier auditoría de cualquier entidad gubernamental. La ventaja de la documentación digital es que obviamente utilizamos menos papel. Ya de esta manera contribuimos un poco a a la preservación del medio ambiente. Aunque claro está, y quizás aquí ustedes discrepen, el mantenimiento de un servidor de estas famosas nubes es caro y sabemos que consume litros, millones, millones de litros de agua. Entonces, vamos a tratar de ahí de dilucidar cuál conviene y cuál no, lo dejo a criterio de ustedes, pero por eso es importante también tener conciencia crítica sobre el impacto medioambiental. Si sabemos que tenemos un correo lleno de spam, borremos ese spam. Si no es necesario reenviar documentos tan pesados en el correo, pues podemos evitarlo. Existen formas de ayudar a preservar y también ayudar a ahorrar el papel y ahorrar, ¿por qué no?, costos de mantenimiento. Algunas herramientas digitales recomendadas que ya vimos en la clase anterior, tenemos Google Drive, OneDrive, Dropbox, Notion, que ya vimos, muy importante para la gestión de proyectos de gran o mayor magnitud, sobre todo con metodologías ágiles como Scrum o Kanban. Evernote preferida todavía por algunos. Y ya sabemos un tip adicional, es importante que estemos al tanto de cuáles son estas nubes y hacer una especie de benchmarking, es decir, yo poder comparar qué ventajas me dan algunas y qué no, y yo poder dilucidar y saber por cuál voy a apostar, si me quedo con la versión gratuita o si ya puedo acceder a una licencia de paga. Es importante hacer la comparación, estar siempre actualizados. Hoy en día a día, salen nuevas novedades en el mundo digital. Tenemos nuevas aplicaciones, ahora en su gran mayoría impulsadas por la inteligencia artificial. Y si queremos, pues siempre estar buscando la eficiencia, podemos también mantenernos actualizados sobre qué herramientas digitales hoy en día pueden ayudarnos a hacer nuestro trabajo más fácil o nos pueden ayudar a aumentar la productividad. Como bien hemos dicho,
se da también el uso de la inteligencia artificial en la gestión documental, ya sea por un sistema que estemos utilizando o en específico estemos trabajando directamente con un motor de inteligencia artificial, con un LMS, ya sea ChatGPT, ya sea DeepSeek, ya sea Cloud, el que uno decida. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial es un gran aliado en la gestión administrativa y también en la gestión documental. Vamos a poder leer documentos de gran tamaño en corto tiempo, vamos a poder acceder a su contenido y a su entendimiento de manera rápida gracias a la inteligencia artificial. Es una ventaja. Y también, más allá de gestionar el contenido de los documentos, nos puede ayudar también a gestionar su clasificación. Si no existe en tu organización la implementación de esta certificación de la ISO 9001, puedes, ¿por qué no?, de manera proactiva, proponer una clasificación documentaria en tu área de trabajo. Y desde ya puedes practicarlo con la gestión de tus documentos personales. Todo parte de cómo uno tiene su computadora en casa, cómo uno tiene gestionada la información en su laptop o en su tablet. Entonces, echemos un ojo, ¿cómo tenemos clasificados nuestros archivos? ¿Cómo tenemos rotulada la información? ¿Cómo está mi carpeta de descargas? ¿Peso 1 GB, 2 GB? ¿Tengo información irrelevante guardada que nunca leo y sigo guardando? Todo eso va a formar parte de la construcción de mi competencia, porque la forma en la cual yo me desempeñe en mi vida personal, en mi vida académica, se va a reflejar en mi desenvolvimiento laboral. Entonces, empecemos ya a utilizar la IA con un buen prompt. Ya vimos en la clase anterior cómo redactar un buen prompt y gestionemos con la IA cómo podemos clasificar nuestros documentos y establezcamos un orden, una secuencia. Y si por ahí queremos seguir la ISO 9001, lo podemos también solicitar a la IA. Todo va a depender de cuán predispuestos estemos a aportar un granito más. Recuerden también, hoy en día no basta con solo hacer bien mis funciones. Yo debo demostrar, denotar cierta proactividad, ¿sí? Porque es lo que solicitan las empresas. Entonces, si yo quiero alinearme a las competencias del su perfil, debo yo empezar a cultivar estas habilidades, estos conocimientos. La lectura de textos con OCR, muy utilizada hoy en día, inclusive Adobe, ¿sí? Este famoso lector y editor de PDFs, Adobe, incorpora un chat con el cual tú puedes interactuar, entre comillas, con el contenido del libro, el texto, el informe, el PDF que tú estés leyendo. Entonces, ya se nos facilita también ahí el proceso de estar leyendo varias documentación, sino que lo podemos trabajar directamente con esta extensión que tiene el Adobe, la Acrobat, para poder leer el documento y poder acceder de manera rápida a su contenido, ¿sí? La búsqueda semántica, miren, esto va para aquellos que ya están también rozando el mundo tecnológico, que tienen interés por el machine learning, que tienen interés por el prompt engineered, los que tienen más contacto con la IA. ChatGPT específicamente ya lanzó una de sus características de la búsqueda semántica a través de los embeddings. Es decir, tú puedes crear tu propio agente para que lea esta documentación y te devuelva las respuestas siempre guiándose exclusivamente y estrictamente por el contenido del documento, ¿sí? Algunas organizaciones, sobre todo en áreas como el área contable, el área legal, van a optar por esta opción porque reduces el margen de error. Si la IA se conecta directamente con el documento y me va a responder en función a un documento, evito que la IA me invente o me falsee data, me falsee información.
Entonces, esto va para aquellos que desean profundizar un poco más con el uso de ChatGPT, con los embeddings. La búsqueda semántica puede ser una buena alternativa si lo que se busca es la eficiencia con un mínimo margen de error. Y por último, se puede, sí, con la IA automatizar respuestas y, ¿por qué no?, nos puede ayudar también a hacer un screening, a hacer una revisión de cómo se está dando el flujo documental en mi área, cómo se está dando el flujo administrativo. De repente me puede ayudar a hacer una autoevaluación de mis procesos, de mis procedimientos, y me puede, ¿por qué no?, ayudar a identificar un posible cuello de botella. Recuerden el famoso cuello de botella tan temido por algunos. Entonces, pues, busquemos en la IA un aliado. Puede ser una buena mano derecha, pero recuerden siempre seguir los principios éticos que corresponden, ¿sí? La IA bien utilizada puede traernos grandes beneficios. Ok, muy bien. Aquí ahora nos vamos con unos tips ya para ir terminando nuestra clase del día de hoy. Quiero que por favor leamos juntos a manera de conclusión estos tips de nuestra clase. Recuerden, estamos hablando de gestión documental, gestión de archivos. Entonces, sí es importante que todos ustedes, ya para esta parte de la clase, ya hayan podido tomar conciencia y de manera muy honesta decir si efectivamente mantienen ustedes esta estructura, siguen alguna de estas técnicas o no. Porque si no lo estamos haciendo, créanme que este es el momento para poder decidir qué técnica, qué método voy a utilizar. Decidir también si voy a continuar profundizando en el tema, si deseo quizás seguir especializándome y quizás, ¿por qué no?, aprendo todo acerca sobre la ISO 9001 y me preparo. Si es que deseo postular a una empresa que ya cuente con esta certificación, definitivamente el que yo lo sé, yo conozca sobre ello, me va a dar una ventaja sobre cualquiera. Entonces, se van dando cuenta, chicos y chicas, ya para terminar, que a lo largo de todo el curso priman ciertas habilidades, ciertas aptitudes, ciertos conocimientos. Y el pensamiento lógico y el pensamiento crítico tiene que estar instaurado en nosotros. Constantemente estamos analizando, constantemente estamos aprendiendo. Entonces, sí es importante que yo esté muy alerta con todo lo que sucede, que tenga la atención al detalle bien pulida, que tenga el famoso ojo crítico. Recuerden nuestra clase de comunicación eficaz. Recuerden ustedes, nos damos cuenta que el lenguaje no verbal forma parte de todos nosotros, está presente en la comunicación. Entonces, construyamos estas competencias, ¿sí? Y específicamente hablando, para nuestra clase de hoy, gestión documental, definamos siempre una estructura clara de carpetas, siempre. Debe ser entendible por buenas y primeras por todos. Debemos, ¿por qué no?, establecer políticas. La ISO 9001 justamente te pide establecer políticas para lo que es la gestión de archivos, y existe una matriz en Excel destinada enteramente a la codificación y de cada uno de los archivos y también la definición de los nombres que estos tienen. Es importante realizar copias de seguridad de manera regular, muy importante. Y también aquí, como un consejo, ¿sí?, nunca está de más para aquellos que desean seguir mejorando, siempre realicen una retrospectiva, siempre hagan un análisis introspectivo, es decir, siempre autoanalícense cómo están gestionando sus procesos administrativos, cómo están gestionando su administración, y vean si es que por ahí, en algún proceso,
en algún procedimiento, en alguna tarea quizás repetitiva, constante, encuentran algún patrón que se pueda automatizar. Por ejemplo, hemos visto aquí en el slide anterior, ¿sí? Aquí, que existen documentos que sí o sí van a ser compartidos por dos o más áreas de la empresa. En este caso, una boleta de pago la va a tener la misma boleta tanto como contabilidad como recursos humanos. ¿Por qué? Porque contabilidad la emite y recursos humanos se la envía al trabajador, ¿sí o no? ¿Verdad? Por esa razón es que un mismo documento puede llegar a parar a dos áreas. ¿Qué quiere decir? Que estas dos áreas comparten un proceso, comparten un documento, comparten un procedimiento. Entonces, si yo soy la asistente administrativa encargada de pedirle al de contabilidad que me pase las boletas de pago para yo enviarla a todos los trabajadores de la empresa y ya sé que esta petición yo la tengo que hacer todos los 25 de cada mes, pues me puedo dar cuenta que este proceso se puede automatizar. Es decir, en vez de cada 25, escribir un correo y enviárselo con copia a todos y darle seguimiento, puedo yo automatizar ese proceso y simplemente establecer una carpeta compartida en la nube y de indicarle que cada 25 el asistente contable me coloque y me deposite ahí todas las boletas de los trabajadores para que automáticamente yo el 26, cuando vaya a enviar mis correos, yo ya tenga la data completa. Ya automaticé un proceso. ¿Cómo? A través de la nube, a través de las carpetas compartidas. Esas ventajas tiene la gestión documental digital. Entonces hay que aprovecharlas, porque yo así, miren, a través de este análisis que realizamos, pude identificar un patrón, pude identificar un proceso repetitivo que se puede mejorar, que puede ser más eficiente. Entonces así, a través de la IA, ¿por qué no? Puedo yo automatizar mis flujos documentales y de esta manera ganar tiempo, ¿sí? Siempre podemos mejorar. No demos nada por sentado. Yo creo y estoy segura, y también lo pienso así, que uno nunca deja de aprender. Entonces, siempre busquemos mejorar. Y si ahora tenemos la IA como un aliado, pues utilicémoslos para ello, para aprender cosas nuevas, para que nos sugiera técnicas, métodos, aplicarlos. Si quiero aprender alguna teoría, me interesó Chavenato, me interesó, ¿por qué no? Marta Ales, si es que estoy en el área de recursos humanos. Si yo tengo interés por ello, pues a través de la IA también puedo aprender esta teoría, puedo capacitarme, formarme. Y qué bueno por ustedes que estén aquí presentes en esta clase gratuita que ofrece ITEC, porque eso demuestra que hay un compromiso propio por su mejora, un compromiso con su formación o crecimiento profesional. Y eso está muy bien. Yo les recomiendo seguir así, no desmayar, que la práctica sea el maestro. Y ya para cerrar la clase en estos últimos minutos, vamos a interactuar con Mentimeter. Por favor, ingresen al código QR que tienen ahí. Por favor, ingresen los que desean interactuar desde el teléfono. Los que no, les dejo el enlace aquí en el chat para que puedan ingresar. Vamos a responder ya de manera ya final, como una especie de conclusión a nuestra clase, ya habiendo recorrido todas estas 5 sesiones, desde la introducción, habilidades de comunicación efectiva, organización y gestión del tiempo, ¿sí? Hemos visto manejo de herramientas informáticas. Hemos visto gestión de documentos y archivos. Milagros, buenas noches. Nos dice no puede ingresar al link.
Ok, por favor, los demás, gracias Milagros por avisarme. Los demás, por favor, me comentan. Pueden ingresar, el error persiste. Por favor, me avisan. Bueno, estoy verificando aquí que sí redirige, les debe redirigir directamente a la pregunta, ¿qué tan ordenado eres con tus documentos personales, académicos y de trabajo? ¿Sí? Miren ustedes, aquí está. Vamos a presentar para que ustedes puedan ver. Este es nuestro Mentimeter, ¿sí? Ingresen, por favor. Sí, ingresen al enlace que está en el chat. Ingresen a través también del QR, los que lo tienen, porque en esta última clase sí es ideal que podamos reflexionar, porque recuerden, como dijimos desde la primera vez, la forma en la cual llevamos nuestra vida personal, nuestra vida académica, repercute en el trabajo. Entonces, empecemos por el autoanálisis que les comentaba. Analicemos, ¿somos ordenados o no somos ordenados? Logramos establecer un orden, revisando mi computadora veo, está todo tal y como debe ser. ¿Cómo está mi carpeta? ¿Cómo está mi escritorio? ¿Cómo está mi agenda? ¿Cómo está mi cuaderno de trabajo? ¿Cómo tengo yo organizados mis documentos, mis archivos? Eso es el orden. Entonces, sí, busquemos la conciencia, como lo han hecho esos compañeros que ya han respondido. Consideramos que hay oportunidades de mejora. Nos damos cuenta que algunos consideran que son medianamente ordenados. Entonces, sí, eso es bueno. No es una desventaja, por el contrario, si nos damos cuenta ahora, nos estamos dando cuenta a tiempo. Apliquen muchas de las técnicas que hemos visto. Sometan a la práctica. Si es que necesitan ayuda para perfeccionar, utilicen la inteligencia artificial. Creen un chat, un agente que les permita a ustedes pulir o formarse en algún tema en específico, porque no, se puede desarrollar, se pueden formar competencias. Yo creo que hay aspectos que uno puede desarrollar con la práctica. Así que vamos con ello. Muy bien. Ahora, miren ustedes aquí. Otra de las preguntas que también quiero con ustedes analizar es esta. Recuerden que en la clase, en el curso, hemos visto también herramientas digitales, herramientas virtuales. La finalidad es que ustedes puedan discernir cuál van a incorporar a su gestión diaria, a su gestión administrativa, con cuál de ustedes se quedan y van a poder trabajar día a día. ¿Cuál les conviene y cuál no? ¿Cuáles han podido ver que les puede ayudar efectivamente o no? Y nos damos cuenta aquí que la gran mayoría decide trabajar con OneDrive muy bien, y por lo visto, hasta el momento, me gustaría que más personas puedan responder. Por favor, ingresen al Mentimeter para poder cerrar así esta clase. Y Alan nos dice por el chat, OneDrive, muy bien, sí, hay herramientas que quizás no conocíamos y que ahora podemos incorporar. Pomofocus, muy bien, recuerden la técnica de Pomodoro. No solamente nos ayuda a mejorar la atención y concentración con nuestros pendientes, con nuestras tareas, sino también la técnica de Pomodoro nos permite preservar los principios de la ergonomía, ¿sí? No debemos estar mucho tiempo sentados, debemos estar haciendo ciertos movimientos, ejercicios, estiramientos para evitar problemas físicos, problemas posturales y, ¿por qué no?, también evitar el estrés. La forma en la cual uno conduce el cuerpo se va a ver reflejado en el bienestar emocional o en mi salud mental. El cuerpo es más de lo que uno cree, no es una herramienta, somos uno, mente y cuerpo es uno. Entonces, tomemos conciencia de todo ello, de cuán importante es y tomemos conciencia de que
hasta cierto punto, o en su gran mayoría, es mi responsabilidad cultivar estas competencias. Entonces, si podemos aprender una herramienta digital nueva que me va a ayudar, pues, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Aprendamos Asana, veamos Trello. Si voy a gestionar un proyecto o mañana más tarde, yo sé que no siempre voy a ser un asistente. En algún momento voy a liderar un equipo. En algún momento voy a coordinar equipos de trabajo. Entonces, aprendemos Notion. Y para mi día a día puedo aplicar la técnica de Pomodoro. Quizás de esta manera ustedes puedan mitigar un poco la ansiedad, evitar las distracciones y ser más productivos, ¿sí? La atención y la concentración es clave también en nuestro día a día de la gestión administrativa. Me alegra que la inteligencia artificial, si es que no estaba ya antes en sus vidas, ahora esté dando un inicio. Podemos darle una oportunidad siempre con un uso responsable, con un uso ético, ¿sí? Y mucho cuidado con qué tipo de documentación de la empresa le estamos dando a la inteligencia artificial. Hay data que es muy confidencial y no puede ser compartida a la inteligencia artificial. Entonces, usemos la inteligencia artificial con responsabilidad. Ujú. Y por último, ya para cerrar estos minutos, espero que más personas puedan compartir sus respuestas. Y la pregunta que les traigo hoy para cerrar nuestro curso es, ¿qué idea, palabra o aprendizaje clave te llevas del curso? Recuerden lo que habíamos conversado anteriormente. La educación se da, el aprendizaje se da cuando logramos articular entre lo ya aprendido anteriormente y lo nuevo que estoy aprendiendo. Si logro que ambas se articulen, es decir, que se consoliden, definitivamente el nuevo aprendizaje se va a poder anclar mejor a la memoria. Voy a poder anclar mejor a la memoria este aprendizaje nuevo. Va a ser más fácil para mí evocar todo lo aprendido, ¿sí? Por eso es importante esta pregunta, porque aunque sea una palabrita chiquitita, ya puede ser el ancla necesario para que yo pueda recordar todo lo aprendido en esta clase, todo lo que hemos visto a lo largo de estas 5 sesiones. Nuevamente, todo depende de cuán consciente sea yo de mis ideas, de mis pensamientos, de mis habilidades, de mis fortalezas, así como de mis oportunidades de mejora. Muchas gracias, Brian, por responder. A ver, nos dicen aquí, ¿qué idea, palabra o aprendizaje clave te llevas del curso? Nos mencionan la gestión, el orden y la inteligencia artificial. Muy bien, excelente. Y en segundo lugar nos mencionan aquí, el aprendizaje del curso me llevo a conocer más sobre la inteligencia artificial y en mis errores que estaba cometiendo en mi trabajo como en vida diaria. Muchas gracias por tu comentario. Me alegra muchísimo entonces que este curso haya podido trascender. Si tienen la oportunidad de poner en práctica lo aprendido a lo largo de este curso, mucho mejor. Y si tienen la oportunidad de avalarlo con la certificación, pues mejor aún, ¿sí? Sigan aprendiendo, chicos, sigan estudiando. Yo sé que grandes cosas se vienen en este nuevo año. Les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Espero que este curso haya sido de su agrado y espero verlos pronto nuevamente por aquí en ITEC. No se vayan, que en breve llega Félix para poder darles más información. Muchísimas gracias a todos por su participación, por sus interacciones y es todo conmigo. Nos estamos viendo en una próxima. Muy buenas noches y gracias.